¿Por qué nació en el poder del Espíritu Santo? Porque él fue engendrado en un vientre virginal. Por lo tanto, él vino, su nacimiento, a ser en poder de ¿qué? De Dios a través del Espíritu Santo, que engendró a su hijo ahí. ¿Para qué? Para constituirlo de carne y hueso igual que nosotros. Eso es poder de Dios. Por lo tanto, nació con el poder de Dios. ¿Hay alguien que no entienda esto? ¿Que no esté claro que es así? Vamos, seguimos. Dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando él le dice claramente, te cubrirá con su sombra, quiere decir que estará sobre ti. ¿Para qué? Para hacerse visible. Para hacerse visible. Fíjese que esto hace referencia a Éxodo 40, 34, 38. Alguien que me lo busque por ahí. Éxodo 40, 34 y 38. Que la sombra es el tipo de nube que está hablando en el Antiguo Testamento en Éxodo. Búsquese en Éxodo 40, 34 al 38. 40, Éxodo 40. Aquí, léalo. Entonces, Ajá. una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahí está. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Quiere decir que cuando él te dice, la sombra te cubre, es que la cobertura de Dios en tu vida es completa, es uniforme. No es una sombra que te da el sol y la ves allá, en la oscuridad. No. No confunda la gimnasia con la magnesia. Es que cuando la sombra te da, la saturación de todo su ser está sobre ti para crear una convicción de autoridad y poder. Ahora bien, esa sombra no va a estar puesta en cualquiera. Va a estar puesta en aquel que han limpiado almáticamente todo su ser, que sus emociones han sido redimidas y su parte egocéntrica dejó de existir para que Cristo lo llenaran con su verdad. Entonces anda en humildad, en transparencia y en sumisión totalmente a Dios. Ya eso lo habíamos estudiado. Entonces, eso es lo que significa la sombra que en el Antiguo Testamento él está hablando. La sombra no es más que la gloria de Dios en tu vida, sobre tu vida. ¿Para qué? Para él glorificarse en lo que tú harás por ordenamiento de él. Si esa sombra no está sobre ti, entonces vamos a estar operando en nuestras emociones, vamos a estar operando en nuestro intelecto, vamos a estar hablando palabras bonitas, pero poder de Dios no hay. Porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, la sombra que se plasmó en el Antiguo Testamento, que hoy en día es la gloria de Dios después de Jesús, vino, es la gloria de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, es la misma que tiene que estar en nosotros. Es la misma que ellos vieron en el monte de la transfiguración. Es lo mismo. Son las diferentes modalidades descritas conforme a la palabra de Dios para que se plasme en nuestro ser. ¿Para qué? Para que Cristo, que es poder y sabiduría, se haga visible en este cuerpo que tú y yo vivimos. Alaba al Rey si puede. O sea, es que cuando te vean a ti, vean a Jesús. Porque no eres tú, sino Él. ¿Por qué? En que aunque van a ver esta cara, quizás con el pelo blanco, o medio blanco, no importa. Van a ver a Jesús, porque quien te va a ver como Jesús son los demonios que operan en la gente. No es la gente que está ahí, sino los demonios que operan en la gente. Porque esos demonios, la actividad demoníaca que opera en la gente, están metidas en la parte almática de las personas que tú le vas a ministrar. Entonces, los demonios te van a identificar a ti, te van a ver en la autoridad, porque la sombra de él te va a aportar. Y cuando ellos ven eso, ven la luz que hay en ti, tú vas a entrar a las partes emotivas de su ser para que ellos puedan integrar una verdad que no han conocido, que es Jesús. Entonces, los demonios
Porque la persona quizás no está consciente de Jesús, pero los demonios que operan en la persona, que ella no sabe que operan en él, reconocen el poder de Jesús. Eso es lo que pasa cuando levantamos las manos, lo tocamos y sin tocarlo a veces se caen al piso. Usted lo ve aquí todos los días. Es eso. No es otra cosa. Es eso. Vamos, claro. Yo quiero eso para ustedes. Para eso estamos trabajando esto. Entonces, hay que hacer las asignaciones y leer. ¿Para qué? Para que esa verdad se plasme en nosotros a través del conocimiento de esta palabra, que tiene que ser digerida en nosotros. Cuando es digerida, como los alimentos, se distribuyen a todas partes del cuerpo y se sintoniza formando la parte contextual, anatómicamente espiritual en nosotros. Porque eso forma parte de la anatomía espiritual nuestra. Por eso hay que memorizar esta palabra, hay que meterse con ella y grabarla ahí. Cuando usted la graba ahí, la parte almática va emocionalmente siendo redimida completamente. Y esas emociones de negatividad, de tristeza, de depresión, de ira, de cólera, de contienda, de desaveniencia, de disgusto, de frustraciones, van desapareciendo. El miedo se va. ¿Por qué se va el miedo? Porque el miedo viene de la duda y la duda es esparcida a causa de la luz del Evangelio en nosotros. Cuando entra la luz del Evangelio a nuestra mente almática, porque la parte almática está en nuestra mente, le hemos discutido mucho, yo le he hablado mucho de la mente. Esa parte almática que tiene las emociones negativas de las heridas del pasado, se sanean y se van limpiando. Y al ser sanadas y limpiadas, viene a usted una transparencia que permite que la sombra de Cristo, que no es más que la luz, se pueda plasmar en usted. Entonces, cuando los demonios, usted ora por la gente, los demonios los ven, se echan para atrás. Y cuando usted le da orden, el cuerpo se cae. Cae en reposo. Amén. Estamos claros ahí. No vaya a creer que José empuja a la gente y le hace así. No. Si sencillamente levanta las manos y se cae. Y si lo tiene que tocar para que el toque del poder se sienta más fuerte, pues te hace como yo lo hago. Lo aguanto y lo suelto. Cuando lo suelto se cae. ¿Sí por qué? Porque el demonio quiere que yo no lo mande fuera y se quiere tirarlo al piso antes para no recibir la orden. Alaba al rey. O sea, yo lo aguanto para que reciba la orden. Entonces, ¿qué pasa? Una vez el demonio escucha la orden, tiene que cumplirla. Porque se lo está ordenando Dios a través de usted. No es el pastor, no es el doctor que es un doctor en teología. No, nada que ver con eso. Olvídese de eso. Es el ungido de Cristo. Lo que lo hace Él, porque Él que lo hace. No es más nadie. Entonces, usted tiene que estar claro por qué es que Dios lo hace. Y usted tiene que tener ese depósito de limpieza en usted. Pues así. Vamos, seguimos. Dice, Jesús era la manifestación visible del poder de Dios. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Así que Cristo es el poder y la sabiduría visible en un cuerpo de carne y hueso. Y Jesús lo hacía. Usted no tiene que tener ninguna duda de que Dios lo va a hacer a través de usted, que es de carne y hueso, porque Jesús tenía los mismos huesos y la misma carne que usted tenía. La misma mente, el mismo cerebro y todo el sistema neurológico igual. No hay diferencia. Entonces usted me va a decir, pero es que él nació en el poder del Evangelio. Y usted nació de nuevo en el poder del Evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Que él vivió una vida consagrada y entregada, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es todo. A medida que usted lo va haciendo, pues el poder se manifiesta cada vez más, y llega el momento donde la manifestación del poder, usted no puede ni imaginar lo que Dios va a hacer. ¿Por qué no lo puede imaginar? Porque no lo va a calcular usted, lo calcula Él. Usted no lo va a hacer, lo hace Él. Usted sencillamente camina en la luz de su verdad, más nada. Y Dios lo hace. ¿Estamos ahí claros? Ok, seguimos. Bautizados en el poder. Juan reconoció el poder de Jesús. Él dijo, yo predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy yo digno de desatar. En algunas versiones dice encorvado, en otras dice agachado la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua,
pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Fíjate, la palabra encorvado o agachado tiene un significado preponderante en este versículo. Y es que cuando tú y yo nos agachamos, nos encorvamos, nos inclinamos, nos arrodillamos, nos postramos, estamos reflejando una actitud de humillación delante de un rey. Eso habla de nosotros emotivamente de una rendición total ante un rey. Son actitudes del corazón que determinan nuestra bendición. Pero ¿qué pasa? A la misma vez determina el grado de autoridad que tú tienes delante de él. Para ejercitarlo aquí sobre la faz de la tierra. Siempre le he dicho a ustedes que tengan un axioma, que nuestras actitudes determinan nuestra bendición. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes te van a obligar a vivir sometido a Dios completamente. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser totalmente dependientes de Él y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero en el momento que tú dices, hay un paciente de cáncer, Dios me mostró el cáncer, ¿qué hago? Le oro, seguirá el cáncer. Y empiezas con ese titubeo, te fastidió la cosa. Porque ya lo calculaste y lo que Dios revela, Dios sana. ¿Verdad? Paciente de cáncer. Era. Es así. Y tenemos que creerlo sin titubear y dudarlo. Porque lo que pasa, la duda viene de emociones no redimidas. Entonces, cuando usted tiene emociones no redimidas, ¿qué está pasando? El enemigo las usa. ¿Para qué? Para que usted se crea que usted tiene que ser mejor que nadie. Y yo no puedo ser menos que nadie. Porque yo hice esto, yo hice lo otro. Yo tengo este talento y yo hago lo otro. Y yo soy así, bonitillo y qué sé yo qué. Dios no está en el asunto. Ahí está el hombre. Y el hombre, mire, está vacío. Ese es el hombre carnal. Usted no puede permitir que ese pensamiento se le cuele a usted. Porque si eso domina su pensamiento, dominará su voluntad. Y el que tome dominio de su voluntad es el dueño suyo. Es el enemigo, no es Dios. Vamos claro ahí. Seguimos. Así que dice él que viene tras de mí el que es más poderoso que yo, le dice Juan, a quien no soy yo digno de desatar, ni siquiera agachado o encorvado, la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, dice Juan, pero él bautizará en el Espíritu. O sea que el bautismo en agua, que hemos practicado en la iglesia, es la preparación para recibir, es el acto simbólico para recibir el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu viene a ser parte de la iglesia después que Jesús ascendió al Padre. Esto es importante que usted lo pueda visualizar, hermano. Porque ese bautismo en el Espíritu, que yo necesito que ustedes lo reciban, viene porque usted subió, ascendió, subió a la dimensión de estar sentado en lugares celestiales como está Jesús delante de Dios, a la derecha. O sea que espiritualmente usted se prepara para recibir ese bautismo en el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Eso es una condición almática que usted la tiene que trabajar a través de limpiarse almáticamente y presentarse a Él sin ambaje y sin rodeo. Heme aquí, Señor, límpiame y pásame por las pruebas de fuego. Porque el precio hay que pagarlo, hermano. Esto no viene porque soy bonito y que me gusta la iglesia y me pongo mi corbatita y trajecito y canto bonito. No confunda eso. Y porque me ponen al frente a hablar, nada que ver. Nada que ver. Ni que predique bonito, José. Ni que le meta 3 o 4 gritos y el diablo tiembla allá abajo. No es así. Viene porque usted se ha elevado almáticamente al lugar alto. Entonces, él lo mira y usted está sentado a la diestra del Padre juntamente con él y dice, bautízalo con fuego en el Espíritu. Y te bautiza. Pero viene porque usted decidió pagar el precio. Usted decidió pagar el sacrificio. Usted decidió entregarse y limpiarse almáticamente. Y despojarse de sí mismo, no importándole lo propio, ni lo que le dijeron que era, ni lo que usted estudió, ni lo que fue, ni dejó de ser, sino lo que Dios quiere hacer nuevo. Cuando usted entra en esa dimensión, entonces Dios trabaja con usted.
Todo lo demás son piedras de tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Así que nosotros queremos ser dotados en el Espíritu para ministrar. Cuando Jesús sube allá arriba, es importante esto que le voy a decir. Cuando Jesús sube allá arriba y está sentado a la diestra del Padre y asciende allá arriba, Él recibe una unción mesiánica. Esa unción mesiánica, que no es más que la unción de la resurrección, es la unción que quebranta todo tipo de yugo y rompe todo tipo de cadena. Porque es la misma unción que Jesús recibió para dárselo a los creyentes, para resucitar muertos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para que los mudos hablaran, los ciegos vean y los milagros sobrenaturales ocurran en una dimensión natural dentro de la iglesia, de todos los días. Eso es lo que conlleva el meterse en el bautismo de este poder. Cuando usted almáticamente lo entrega totalmente de corazón, lo vive, lo estudia, viene la revelación, lo recibe. Esto es importante que usted atesore este conocimiento y lo ponga en práctica para que lo pueda recibir. Porque la misma unción del Mesías es la misma unción que Él le va a depositar en el bautismo en el Espíritu, de fuego. Yo me acuerdo cuando yo fui bautizado en fuego. Yo me acuerdo como ahora. Eso fue poderoso y todavía sigue siendo poderoso. Y miren los años que me bautizó el fuego a mí. Yo no sabía que yo había sido bautizado en fuego porque yo no tenía un pastor que me condujera. Y me dije, bautismo en fuego. ¿Sabe cuándo yo me vine a dar cuenta? Cuando yo levanté de mano una reunión que me invitaron a participar, hice así y todos, ¡pum!, cayeron al piso. Y el de las pocas me preguntó, ¿y qué pasó aquí? Recibe el poder de Dios, ¡pum!, y se cayó. Y yo, wow, toda esa multitud de gente, Señor, bautismo en fuego. Y empiezo yo a sudar. Bautismo en fuego. Eso viene para ustedes, hermano. Eso viene para ustedes y para eso estamos trabajando con esto. Es para eso, no es para menos. Yo no me conformo con menos. De ahí para adelante. Amén. Vamos para adelante. En ascenso. Bien. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordania, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Qué interesante la forma de paloma. La paloma es un ave que manifiesta un poder por la pureza que contiene. Entonces, fíjate que representa una paloma donde puede ir a todas partes. Pero esa paloma viene con mansedumbre y humildad a depositarse en la cabeza del hombre de Jesús. ¿Qué pasa? Esa paloma se deposita con mansedumbre y humildad porque habla de que el receptor de esa paloma, que es el Espíritu Santo, tiene humildad, tiene mansedumbre y tiene la actitud correcta del corazón para que el Espíritu Santo se enseñoree en él. O sea que hay una conversión de un 100% en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No hay nada, ni un pensamiento, ni pizca de un pensamiento que te pueda distraer contrario a lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces viene la paloma y se posa en Jesús. En ustedes se va a posar el Espíritu Santo, que puede manifestarse en forma de paloma y lo hemos visto. Aquí hemos bautizado a Carlos, vive una paloma. Y yo he visto muchas veces eso. ¿Sí? Cuando eso ocurre, es que hay una pureza de parte de Dios para la vida del creyente, para un propósito destinado y un cumplimiento de la palabra de Dios sobre esa persona. Porque ese es el propósito. Eso no viene porque sí, para nada. Eso tiene un propósito para cumplirse en la vida de la persona. Dice, Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. ¿Qué pasa? Al recibir el Espíritu Santo, ¿qué está recibiendo la persona? Poder de Dios. Poder de Dios. Pero no es poder de Dios para vanagloriarse. Mira, que oro y los demonios se sujetan a mí y van fuera. No.
Tienes que alegrarte que ese poder de Dios tiene un propósito que va a responder a Dios y tú vas tras el cumplimiento de ese propósito en tu vida para Dios. Ese es el propósito. Tienes que visualizarlo así. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no hay quien lo engañe, hermano. Y Dios jamás nunca va a ser burlado. Si tú piensas de otra manera, no lo vas a recibir. Simplemente no. Ya. Pero si tú dispones correctamente las cosas, Él lo hace. Siempre es para Él. De eso no se puede quitar. Así que Dios había dicho a Juan, aquel sobre el quien veas descender el Espíritu y posar. Posar quiere decir sobre Él, quiere decir quedarse en Él. Habla, el posar sobre Él significa cobertura, que te da cobertura, ¿entiendes? Este es el que bautiza en Espíritu Santo. Es importante que posar sobre Él habla de quedarse en Él, que es igual a la cobertura que te da el poder de Dios. Esto fue confirmado cuando el Espíritu Santo descansó sobre Jesús en la forma de una paloma. Jesús no solo estaba lleno con el poder del Espíritu Santo, Él era bautizado con el poder. ¿Se da cuenta? Fíjese que cuando Juan lo recibe, le dice, no soy digno, yo ni encorvado, ni siquiera desatarte la sandalia. O sea, yo no te voy a bautizar en agua porque tú eres el ungido de Dios. Y él le dice, no, es necesario. ¿Por qué él le dijo es necesario? ¿Por qué es necesario que lo bautizara en agua, siendo él la representación de Dios en carne y hueso? ¿Para qué? Para que el mundo entienda que Dios siempre sigue un orden. Que Dios va en orden. Y si Dios te dice, mira, aunque tú te hayas bautizado por aspersión o porque te hayan echado la agüita así, yo quiero que te bautices por inmersión. Es porque la palabra dice eso. Y si Él lo hizo, si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, hermano? Está. Usted despójese de todo andamiaje intelectual, échelo al zafacón y dése cuenta que eso no le sirve para alcanzar a Dios. Porque usted alcanza a Dios no con la mente humana, sino con la mente de Él. Cuando nosotros caminamos con la mente de Él, entonces nos podemos acercar un poquito más a Él. Porque eventualmente nos pareceremos a Él. ¿Estamos claros ahí, verdad? Ok. Un poder probado. La pregunta es, ¿cómo usted sabe que tienes el poder? Cuando es probado. Si no, no se da cuenta que lo tiene. Por lo tanto, las pruebas aumentarán tu fe y a la misma vez que aumentan tu fe, aumentan tu autoridad contra la obra de maldad. Eso es importante que usted entienda ese mecanismo. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús entró en el desierto a ser tentado por Satanás. Conocemos eso, ¿verdad? Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que vamos a ver si es verdad que Cristo verdaderamente está lleno del poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando pasamos las pruebas, cómo reaccionamos, cuál es nuestra actitud, es lo que va a determinar nuestra bendición. Y le explico por qué. Las actitudes externas hablan de lo que hay interno. Lo que hay interno se demuestra con el body language, que el puertorriqueño es muy marcado en eso, o con las palabras soeces que hablas cuando te pisan un callo o te coges un estacionamiento. Ahí tú sabes lo que hay. Alaba al Rey. Entonces, esas actitudes tienen que ser redimidas a través de las pruebas de fuego. Si no pasamos pruebas de fuego, esa araña pelúa que emocionalmente es una piedra de tropiezo para lo que quiere ser Dios en tu vida, no sale para afuera. Necesariamente esa araña pelúa tiene que salir bajo el mecanismo de la presión de la prueba. ¿Por qué? Las pruebas sacan el oro de la consagración. Ustedes saben que el diamante viene de un carbón y el carbón es negrito. Pero cuando le mete el calor y presión, ese diamante se va limpiando y sale clarito. Y a mayor claridad y transparencia, el diamante vale más. Así somos nosotros.
idénticamente. Idéntico. Por eso las pruebas son necesarias que vengan. Cuando te diga el hermano, no, porque yo soy mejor que tú, pero estoy aquí, pero es que tú no entiendes, o es que tú sabes, tú eres corto de mente. Y entonces el otro hermano dice, ya, che, pero ¿qué le pasa a este? ¿Por qué me trata así? ¿Te crees mejor que yo? Son pruebas. Claro, hay que corregirla, porque no es una expresión redimida de un cristiano, ni es el vocabulario de un cristiano, ni es la forma de pensar de un cristiano. Pero cuando eso llega a ti, dice, Señor me está probando. Dios me está probando. Y yo entonces podré entender que en medio de la prueba Él se va a glorificar porque me va a redimir las emociones negativas que en mi pensamiento afloran a causa de lo que me dijeron. Y eso se llama redimirme. Y es importante que cada uno de nosotros pase por el requerimiento de las pruebas que Dios quiere para nuestra vida, porque esas pruebas van a hacer que tu nivel de cruz se eleve. Si no, no vamos a tener un nivel de cruz alto, nos vamos a quedar enanos, estancados en el mismo sitio, no vamos a crecer. Estamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Estamos ahí, un poder probado, ¿verdad? Usted puede leer esta experiencia, Lucas 4, del 1 al 13. Vamos a leer Lucas 4, del 1 al 13 rápidamente, alguien que me lo busque ahí. Para que pueda ver lo que es el poder probado en medio del desierto. ¿O lo busco yo? ¿Alguien me lo lee? Lucas 4, perdón. 1 al 3. 1 al 13. Lucas 4, del 1 al 3, y le leo. Lo tienen todo, ¿verdad? Dice, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, hay una enseñanza poderosa en esa primera parte. Quiere decir que las pruebas van a venir para que tú venzas la obra de maldad por lo cual tú eres debilitado y te hace perder la comunión con Dios. ¿Me explico? O sea que cada prueba que cada uno de nosotros tiene que pasar en la vida va a aflorar una debilidad almática que necesitamos sea redimida. Porque hay un propósito en ella. Y Dios lo sabe. Pero entonces nosotros tenemos que salir airosos de esa prueba, sabiendo que el que nos da la prueba se sienta en el termómetro de la temperatura y sabe hasta dónde la tiene que dar para que seamos redimidos. No desesperarnos. Si no nos desesperamos, la prueba se acorta y salimos rápido. Pero si nos desesperamos, empezamos a tirar cuchufletas, a dar puño, patá y bofetá, y a redimir y a entrar en una cosa que se llama quejabanza. Entonces, la prueba se hace más larga. Entonces, espérate, no son 4,000, súbelo a 7,000 que el hermanito necesita ayuda. Súbelo. Hará más fuego. No son 3 o 4 días, 5 días, dale el mes completo. Y así hasta que seamos redimidos. Sí, porque así es que Dios trabaja con nosotros. Para que podamos ser redimidos. ¿Qué hizo con Jesús? Le puso la prueba primero de hambre. ¿Quién con 40 días no va a tener hambre, hermano? Ve la comida en sueño. Eso es así. Pues nos está dando una enseñanza. Fíjate cómo dice. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pues a ver, esas piedras convertirse en pan, claro, y el hambre lo tenía loco. Pero se lo puso ahí de frente. Jesús respondiendo le dijo, fíjese, y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. O sea que esto es importante, porque él le respondió con la palabra, porque no se ceñía a él, sino su Padre que está en los cielos. No se comandaba a él, sino Dios a través de él. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo para que tu nivel de cruz suba? Amén. Bien. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Lo está comprando. Si tú postradas me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que tú tienes que arrancarlo de tu vida. Él está tan intronizado dentro de nosotros que nos hace pensar que todo lo que hay en este mundo cumple las necesidades nuestras. Y eso es una vil mentira. Eso no es verdad. Entonces te hace creer que esas cosas que tú deseas son necesarias. Cuando tú lo pones a Él, Él te va a suplir todo lo que es necesario para que tú cumplas el propósito de Dios. Pero es una visión diferente porque es una visión que lleva un rumbo eterno. La visión de Satanás no lleva rumbo eterno, lleva rumbo al infierno. Entonces, es una visión totalmente diferente. Por eso, todo aquello que te atrae en tu pasado, si en el presente todavía te atrae, tienes que trabajar con la redención de esas emociones. Tienes que trabajar con esos pensamientos que te sacan de lo que Dios quiere hacer. Y es algo que tienes que entregar y que Él te redima, para que puedas lograr el propósito de Dios en tu vida. Amén. Dice, y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. A mí siempre eso me ha llamado mucho la atención y le voy a decir por qué. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque eso es muy importante. Fíjate que todo lo que Él le ofrece en estas tentaciones está descrito como algo que necesitaba demostrarle al hombre que tiene que ser redimido. Y me llama mucho la atención algo que lo llevó al pináculo de la iglesia. Mire esto. Si usted pide la revelación de esto, en ese entonces, y no vale en la actualidad, Satanás comanda muchas iglesias. ¿Por qué? Porque si él lo llevó al pináculo del templo de aquel entonces, es que él dominaba allí. ¿Sí? Dominaba allí. Porque entonces, en esa época, habitaba lo que hay hoy en día que se llama la religiosidad, que no es otra cosa más que la falsa prosperidad. Y él era el dueño de eso. Que mucha gente hay diciendo ser cristiano y de cristiano no tiene más que el nombre. Todo lo demás son diablóconos. Por eso la iglesia no camina en el poder que tiene que caminar. Porque el espíritu controlador de la religiosidad no deja que el Espíritu Santo trabaje. Y lo que están mirando es, y Dios no está en el asunto. Y no es que el dinero nos haga falta, a todos nos hace falta. Y es bueno y necesario usarlo para el bien, claro que sí. Y tener buenos carros, claro que sí. Buena casa, claro que sí. Eso no es lo que estoy diciendo. Es que la primera posición nuestra no tiene que ser buscar el dinero, sino buscarle a Dios. Y eso es una añadidura, como él acaba de decir. Entonces, cuando entendemos esa posición clara, entonces nuestro nivel de cruz se va elevando. La autoridad va aumentando. Y el poder de las tinieblas se va disipando delante de usted. Digamos hasta el 13. El poder es probado por la prueba. En cada tentación Satanás desafió el poder y la autoridad de Jesús. Jesús venció cada una de ellas con éxito. Y entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. Eso lo conocemos en Lucas 4:14. No lo voy a leer porque ustedes lo tienen ahí. ¿Qué le quiero decir? Cuando empiezan a ocurrir eventos donde el poder de Dios es manifiesto, van a haber muchas cosas a la misma vez. La gente va a hablar mal de usted. Los mismos cristianitos van a decir que eso es imposible.
la misma otra persona va a decir, no, es que hace unas cosas extrañas y la gente se cae. Esas son sanidades, eso se sanó con medicamentos. Y yo le dije, a una vez le dije, sí, ¿y con qué medicamento yo puedo crear una pierna? Dime, porque todavía yo no aprendí esa fórmula. Si me la aprendo, me hago famoso de verdad. No, pero ese no. Entonces, ¿cuáles fueron? Hay que confrontar a veces a la gente, hermano. En amor. No en retarlo para que pasen vergüenza, pero en amor. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hablan de lo que no saben y lo que ven están ciegos. Y lo que oyen están sordos. ¿Por qué? Porque el que está comandando su vida no está como tiene que estar. Redimido. Está hablando en el poder de Satanás. Aunque usted me diga que es un pastor, aunque usted me diga que es un ministro, usted me diga lo que usted quiera. Una persona que me hable contra esta palabra no es un redimido de Dios. Porque la palabra dice bien claro, si viniera un ángel del cielo y me dijera una palabra distinta a esa, ¿qué dice la palabra? Llámale anatema. Y si le dice llámale anatema, es porque de Dios no viene, hermano. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Dios que ha tirado diamantes en esta iglesia no viene de parte de Dios? Que ha creado la pierna de fulano de tal, no viene de parte de Dios. Oye, por favor, ¿qué Biblia tú lees? ¿Dónde estamos parados? Y se lo digo abiertamente, y sé que está saliendo por internet, que me oiga, que tenga oído y que tenga ojos para ver, que vea, porque la verdad estoy hablando. El pueblo de Dios tiene que saber que el evangelio es poder. Y el día que no hay poder, no hay evangelio. Porque el poder de Dios no lo puede imitar al enemigo, aunque trata de imitarlo, pero no lo puede imitar. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca sabe lo que Dios va a hacer. Y como él no sabe lo que va a hacer, no lo puede imitar. Y está limitado. Eso es importante. Bien, la fuente de su poder. Dios el Padre era la fuente del poder y autoridad de Jesús. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Fíjese que ungido para anunciar las buenas nuevas del Evangelio a los pobres. Los pobres no son los que no tienen dinero, aunque en aquella época eran pobres doblemente, porque no conocer la verdad es ser pobre. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. O sea que estamos hablando de Lucas 4, 18 al 19. Cuando te habla me ha ungido, está hablando de que hay una transferencia del poder de Dios al creyente a través del Espíritu Santo que opera en ellos. Por lo tanto, tiene que haber una pureza de corazón y una dependencia total de Dios para que esa unción pueda depositarse en el creyente. Si no, no tiene espacio. Y le voy a explicar. Cuando no hay una pureza de corazón, atiéndame acá esto es importante. Aquí no pueden estar con chistes ni mirando para el lado. Aquí es que tienen que mirar. Porque el enemigo los distrae para que usted no reciba la información, porque esa es la maldad del enemigo. Cuando Dios deposita la unción sobre usted, es porque hay un espacio de pureza donde Él ve el espacio y dice, aquí lo voy a depositar, y se deposita. O sea, no puede haber ni una pizca de pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo se detiene y no puede depositar esa unción. Por eso, cuando a veces Dios revela los milagros, no ocurren porque el que está al frente o a quien Dios se los revela no ha sido la persona que se ha preparado adecuadamente, y entonces Dios le da una pruebita diciéndole, tiene tal cosa para que tú pruebes tu fe. Pero a la misma vez, cuando tú dices y crees que Dios lo va a sanar, aumenta tu fe porque ves lo que tú creíste hecho realidad. Pero ¿qué pasa? Eso hace que rompa con los esquemas intelectuales de que las imposibilidades Él las hace posibles. Y se rompe en tu esquema personal. Y eso le va a pasar a muchos de ustedes. Cuando ustedes empiecen, ¿lo hago o no lo hago? Ya fastidiaste la cosa. Porque si Él te lo dijo, hazlo. Porque lo que Dios revela, liberta. O sea que si Dios te lo dijo, es porque Él lo va a hacer, no eres tú. Tú eres un vaso de honra por la misericordia de Él, igual que soy yo. Alaba al Rey. ¿No es así? Entonces, esa es la posición de humildad, honestidad, transparencia y humillación que tienes que tener delante de Él.
porque tiene que ser de corazón, no es de boca para afuera. Él mira tu corazón, Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos. La palabra dice, no bien está la palabra en tu boca, ya Él la conoce. O sea que Él lo conoce todo. Por eso yo siempre le digo, delante de Él estamos desnudos. Y tenemos que aprender que es de esa manera que Dios trabaja con nosotros. Todo lo ve. Así que Jesús no ejerció el poder independientemente de Dios el Padre. Continuamente a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús confió en Dios como fuente de su poder. Fíjate en Juan 10:32 como dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le falta ahí, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le falta el versículo ahí, escríbalo. Él le cuestiona, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le decía a los fariseos, a los escribas. El mismo versículo 10:32 le faltó esa pregunta, ¿por cuál de ellas me apedráis? Él está diciendo, muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. Entonces le pregunta, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, si estoy haciendo cosas buenas y se las he demostrado que vienen de parte del Padre y le perdono los pecados y el sábado, que es día de reposo, hago el milagro y le ayudo, ¿por cuál de esas obras buenas tú me vas a apedrear? ¿Por cuál? O sea, ¿qué está haciendo Jesús ahí? Está confrontando el intelecto. Porque la verdad entra a nosotros quitando la mentira. Eso que Jesús hizo ahí es lo que estamos haciendo esta noche con usted. Quitando la mentira que el mundo le ha sembrado transculturalmente por el intelecto, por el grado universitario, por lo que ha estudiado la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo conocimiento que ha llegado a usted, lo estamos sustituyendo por una verdad absoluta que es la verdad de Dios. ¿Se entiende? Al entrar en esa verdad absoluta, quita la mentira del intelecto que viene a residir en nosotros como una autosuficiencia de una verdad que aprendimos que realmente no es una verdad. Pero la hemos creído toda la vida. Entonces, eso produce en nosotros una autosuficiencia que es una piedra de estorbo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Se entiende eso? Y esa piedra de estorbo tiene que ser quitada porque es una mentira que el mundo te sembró para impedir la redención total de Dios en nuestra vida. Le doy, ¿lo van entendiendo? Le doy otro rewind. ¿Sí? Todos nosotros hemos creído un montón de cosas que le hemos dado por ciento y por cierto y un 100% de que son así. Cuando entramos en esta verdad de Cristo a través de su palabra que es infalible, nos damos cuenta que montones de las cosas que hemos dado por cierto y que hemos aprendido toda la vida están equivocadas. ¿Pero qué pasa? Muchas veces el ser humano le gusta anclarse en esa verdad que aprendió y se quiere poner perezoso para sustituir esa supuestamente verdad por una verdad de Cristo que es infalible. Al imponerse la verdad de Cristo, quita la autosuficiencia del conocimiento, que es el intelecto, para que entonces él pueda trabajar almáticamente con la mente de Cristo. Porque la autosuficiencia hace que el intelecto humano no pueda recibir lo nuevo de Cristo. Y si no puedes recibir lo nuevo de Cristo, tu mente no puede ser transformada. Y si tu mente no puede ser transformada, tus emociones no pueden ser transformadas. Y si tus emociones no pueden ser transformadas, tú no puedes aprender a perdonar. Y tu relación con Dios se estorba y pierdes la salvación. Ese mecanismo ustedes lo han visto ya para atrás. De adelante para atrás, de adelante para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros confrontamos esta verdad, ¿por cuál de ellas me apedráis? ¿Por cuál verdad de lo que yo he hecho, le dice Jesús a ellos, tú me vas a condenar? Pues entonces tú tienes que decirle, ¿por cuál de las cosas que yo no he podido recibirte 100% a ti, yo tengo que entregártela para ser limpio? ¿Para qué? Para que la autosuficiencia del intelecto sea quitada y puedas crear una dependencia totalmente de él. Porque de otra manera no vamos a conseguir una dependencia totalmente de él. ¿Cuánta gente usted ha visto que en la iglesia funciona como autómatas, rituales, y Dios no está en el asunto? No funciona en el espíritu.
¿Por qué? Porque han intelectualizado todo, han entrado en autosuficiencia y usted ve, oye, qué bonito ese culto, qué palabras tan chuchín. Oye, qué lindo se vio todo, quedó, mira, de magazine. Pregunta cuántos se salvaron, cuántos milagros ocurrieron. Pregunta cuántas liberaciones hubo. ¿Cómo? Y aquí se ora por liberación. Es eso. Ahí está la diferencia. Porque esto no se trata de verse bonito, esto no se trata de verse chuchín, se trata de agradarle al rey. Alaba al rey. Ese es el detalle. Y por eso tenemos que aprender que es de esta manera que se hace. ¿Por cuál de ellas me apedráis? ¿Por cuál de ellas el mundo te quiere condenar? Sí, porque cuando tú haces bien las cosas para Cristo, el mundo te tira piedra. El mundo no te tira piedra si tú verdaderamente no le haces daño a Satanás. Pero cuando tú le haces daño a Satanás y entra en la autoridad contra Satanás, entonces él te tira. Y lo hace a través de la familia, lo hace a aquellos que no son redimidos, lo hace a aquellos que no entienden. Los mismos vecinos se levantan y dicen, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No, pero no sé ni para qué vine. Bueno, pues alaba al rey. ¿Quieres conocer a Jesús? Así me ha pasado muchas veces a mí. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Lo levanta el enemigo y viene como un oso a pelear. La palabra dice que yo no tengo que pelear la batalla, simplemente clamo a él y él me responderá. Cuando llega a mi presencia queda desarmado. ¿Y a qué viniste? No sé. Y venía con un martillo en la mano agresivo. Es así. Es así porque Dios se encarga de desarmarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues si viniste con un martillo agresivo, yo creo que tú tienes problemas. ¿Qué problema tú tienes? Vamos a hablar. Y empezamos a hablar y terminas recibiendo a eso. Yo le conté en España, el último viaje de misionero a España, cómo venían los demonios. La gente se tomaban conmigo y empezaban a pelear conmigo sin conocerme. ¿Y cuál es el propósito? Dios convertía esa desgracia, para los demonios es desgracia, para mí es una gracia, porque yo sé lo que Dios va a hacer. Y se convertía a la gente en el motel. Convertía en bendición. Pero ese es Dios que lo hace. Porque Dios convierte toda maldición en bendición si tú vives creyéndole a Él. No, tiene que ser una entrega genuina. Si no, mire qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen que el enemigo hubiera sabido lo que iba a suceder y hubiera clavado a Cristo en la cruz si él hubiera sabido lo que iba a suceder? No lo sabía. Si lo hubiera sabido, no lo clava en la cruz. Pero como no lo sabía, usó los romanos para que los judíos quedaran mal. Y Dios lo permitió para trastornar eso en algo mejor. Que hoy pudiéramos conocer el Evangelio y ser libres. Y pagar el último holocausto final a precio de sangre en la cruz del Calvario. O sea que eso Dios lo trastoca siempre y graba esto en tu vida. Toda la obra de maldad para bendición. Si lo miramos a Él. Si no lo miramos a Él y empezamos a quejarnos y empezamos a pelear con nuestro intelecto y lo que me dijeron y busco allá y me dijeron allá y voy para el otro más allá y busco esto, no, porque yo creo esto, te fastidiaste. Porque Dios te deja solo, como yo siempre les digo, como el caculo que le da la bombilla 20 veces hasta que él aprenda que la bombilla no la va a poder apagar. Es así, el ser humano es así. Y tenemos que aprender para no cometer el mismo error 2 veces. Amén. Bien, poder ilimitado. Miren qué interesante esto. No había ningún límite al poder de Cristo. Él recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me es dada, ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Así que Jesús tiene el poder. Dice, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió a Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Y esto no está hablando de cosas importantes. Mira que dice, Jesús es la cabeza de todos los otros poderes. Dice, y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Colosenses 2:10. O sea que él no está hablando de un sentido, escuche esto bien, de identidad, de ubicación y de autoridad. Hay 3 cosas envueltas aquí. Y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. ¿Cuál es la identidad tuya?
La identidad del creyente tiene que estar bien clara. Tú eres un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Y si eres redimido por la sangre de Jesús, no hay ninguna culpa ni complejo de culpa de tu pasado que te acuse de las cosas pasadas. He ahí todas son hechas nuevas. Entonces, no puedes permitir que el pasado te acuse en el presente. No lo puedes permitir. Porque quien se mueve en ese pasado para ponerlo en el presente acusatoriamente es Satanás, el dedo del acusador. Tu identidad es que has sido redimido por él. Si has sido redimido, has sido perdonado, has sido reconstruido nuevo, en una nueva criatura, ¿por qué tú le vas a permitir que tu pasado venga a manchar el presente para que no camines hacia el futuro de bendición? No puedes permitirlo. Quien te va a sacar eso a cuenta es el diablo. Que lo haga a través de tu familia, que lo haga a través de tu ex esposa o ex esposo. Claro que sí. Pero tú sabes quién tú eres y tú sabes tu identidad. Y tu identidad nadie la puede tocar. Porque Él te amó primero antes que tú lo conocieras. Y si te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, sin tú merecerlo ni yo merecerlo, y Él lo hizo por amor a que a nosotros, pues entonces tú le has creído a Él, tienes que caminar en una identidad nueva. Ya no tienes que tener miedo para hacer las cosas. Ya no tienes que decir, ay, es que no tengo el conocimiento para pararme al público y hablar. Y ya no tienes que tenerlo porque Él lo hace todo nuevo. Lo que a ti te falte, Él lo completa. Tú no tienes que andar pensando en que no puedes hacer. Es que estoy tímido, es que no puedo, es que yo no sé. No. Todo eso viene de emociones no redimidas, de una autosuficiencia que tú le creíste, pero que ya no existe en ti, se fue. Porque ya el intelecto de esa vieja criatura fue borrada para poner hecho uno nuevo. Entonces, cuando vienen las circunstancias que tienes que caminar dependiendo de Él, entonces ya tú no vas a saber lo que va a ocurrir. Tú vas a caminar en su verdad hacia el frente y no importa lo que venga, Él se encargará de las consecuencias porque tú decidiste creerle a Él. Y como tú decidiste creerle a Él, pues tú caminas en su verdad hacia el frente con tu frente en alto y con una claridad mental de que Dios hará las cosas nuevas y te dirá lo que hay que hacer. Pero no puedes vivir lo mejor de dos mundos. El pecadito por el lado de lo que me gusta y ahora vengo a la iglesia para hacer lo otro. Tienes que ser recto. Tienes que ser puro. La palabra tibio lo vomita, como dice José. Y Dios no está en el asunto. O sea que estamos a un nivel de cruz que tiene que haber pureza, hermano. Yo se lo recalco otra vez por si acaso. Pero ya a este nivel tiene que haber la pureza. No puede haber otra. Amén. Eso es. Muy bien. Muy bien. Acabó. Muy bien. Efesios 1, 22 al 22 nos está hablando también de una ubicación. El cristiano tiene que saber que está ubicado no en el plano terrenal. El cristiano tiene que saber que está ubicado en lugares celestiales. ¿Por qué? No es que no pise tierra, Él pisa tierra y come aquí en la tierra, como comió Jesús después de ser redimido y resucitado. Pero ¿qué pasa? La ubicación de usted es muy diferente. Porque la ubicación de usted viene de lo alto diciéndole Dios lo que usted tiene que hacer. Por lo tanto, Él lo va a ubicar a usted en sitios estratégicos para el cumplimiento de su propósito. Y usted va a decir, adiós, pero ¿para qué yo vine hoy aquí? Y usted de momento va a decir, hablando, no sé para qué vine aquí, pero de momento viene alguien que usted le va a ministrar y le va a decir, esto es lo que necesita. O de momento usted va al hospital y llegó, y es que el Señor quiere sanar a aquel y llevarle la palabra. Y de momento se movió acá en el estacionamiento y está parado aquí y el Señor te dice, detente, y es que te va a traer alguien con una necesidad. Que se va a suicidar, por ejemplo, como me ha pasado a mí. Y Dios hace lo que tiene que hacer. Porque ese es el propósito de Dios. Entonces, Dios lo ubica a usted, no donde usted cree, sino donde Él sabe que es necesario que usted esté. O sea, que el sentido de ubicación es muy importante.
Y créame, cuando usted camina en esa dimensión, donde quiera que usted va a recibir el mandato de Dios divino para la que la gente tiene que recibir. Porque eso es ubicación. La ubicación no es de esta tierra, la ubicación viene del cielo, pero como usted vive en esta tierra, Él lo ubica en la tierra. Pero la ubicación no viene de la tierra, viene del cielo. Amén. Orlando. Lo más bonito de esto es que como tú recibes revelación, vamos a decir en sueños, Sí. tú vas pasando por un sitio y un billboard que hace 10 años que lo estás viendo, hay una palabra específicamente en ese día que te toca. Así mismo vas a saber que es Dios que te produjo el pan. Amén. Sí, sí, la ubicación. La ubicación viene del plano celestial, del tercer cielo, hermano. Pero se ubican en este primer cielo que vivimos. Porque todo lo que ocurre en el tercer cielo se va a plasmar en el primer cielo que vivimos. Amén. Lo saben. Y eso lo hablamos en primer nivel de cruz. Bastante duro le dimos. Ok. Jesús es la cabeza de todo. ¿No? Y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. O sea que cuando tú entiendes lo que es Jesús, la cabeza de principado y autoridad, tu identidad queda sellada, tu ubicación queda sellada y tu autoridad queda sellada por el poder de la sangre de Jesús que se vertió en la cruz del Calvario. Ese poder de la sangre es el que lo sella a usted en esas tres cosas. Lo sella en identidad, lo sella en ubicación y lo sella en autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús cuando muere en la cruz del Calvario, paga a precio de sangre por sus pecados y por su salvación y también por su sanidad. Por lo tanto, cuando esa sangre es vertida, paga el máximo holocausto final que Dios requería para calmar la ira por lo que había hecho el hombre. Al usted completar el paso de credibilidad, de fe y caminar en su verdad, estas tres cosas vienen a residir: identidad, ubicación y autoridad por el poder redentor de la sangre de Jesús sobre su cabeza. ¿Hay alguien que no puede entender esto? Yo lo vuelvo a explicar y tengo que darle para atrás. No tengo problema. Esa sangre lo pone a usted en ese nivel de autoridad contra toda obra de maldad. ¿Pero qué pasa? Esto se rompe cuando usted camina sobre la acción pecaminosa y no se arrepiente. Cuando usted calla el pecado y no lo dice. Cuando usted oculta una verdad que tiene que ser confesada y libertada y no se hace una mentirita blanca, tú sabes, olvídate de eso, eso no es nada. Ahí que se fastidia la cosa. Porque está abriendo una puerta para que el enemigo le meta el aguijón hasta tajón y le quita autoridad, pierde el sentido de ubicación y su identidad es trastocada. ¿Qué pasa con los homosexuales? Los homosexuales necesitan una identidad, una ubicación y una autoridad. La autoridad para que se forme un homosexual se ha perdido, que es la autoridad de Cristo a través del Padre en el hogar. Esa es la primera puerta. La segunda puerta que se abre grande pierde el sentido de ubicación y tiene una ubicación en la calle en el sentido contrario. Y su identidad es inexistencial, porque la que tienen no le sirve, cogen la equivocada. Ahí tienen los tres factores de la redención de la cruz del Calvario. Por eso es que Él dice que cuando derramo mi sangre, derramo sanidad. ¿Lo pueden ver? Amén. Ok. Así que Jesús es la cabeza de otros poderes, de todos los poderes. Amén. Dice, poder para enseñar con autoridad. Los escribas basaron su autoridad en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús basó su autoridad en el propio Dios. Dice Marcos 1:22. Y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una diferencia. Y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Dice en Lucas 4:32, con autoridad. ¿Por qué le enseñaba con autoridad? Vamos, yo quiero que ustedes razonen lo que hemos hablado, me lo resuman aquí. Alguien que me conteste, ¿por qué le enseñaba con autoridad?
Eso es, él era el modelo, él había delegado la autoridad en Jesús. Yo quiero que usted vea eso porque la autoridad que usted va a tener en el reino es la autoridad delegada, es la misma. Por eso él dice en su palabra, mucho más cosas ustedes harán en mi nombre que las que yo hice. Por varias razones. Viviremos más tiempo que él, lo que él vivió en la tierra, porque su ministerio se desarrolló en 3 años. Pero tú y yo vivimos mucho más de 3 años en el ministerio de que nos toca vivir. Por lo tanto, tenemos oportunidad de hacer mucho más obras de las que él hizo, porque tenemos más el tiempo. Tenemos la autoridad delegada que él ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Tenemos un intercesor entre Dios y el Padre que se llama Jesús. ¿Quién es el que te acusa? Dice la palabra, ¿quién es el que te acusa? Si no es el que intercede por ti, que es Jesús. Entonces, tenemos todo a nuestro favor. No hay una razón ni forma que el enemigo pueda estar en mayor autoridad que nosotros. No hay forma. Por eso yo me río cuando yo veo a los endemoniados dando vueltas aquí. Por eso yo me río cuando los veo bajo ataque satánico. ¿Sabes por qué me río? Porque veo que desconoce la autoridad que Dios le ha puesto. Mira, hermano, cuando se levanta un endemoniado a querer atacarlo, usted te ato en el nombre de Jesús. Más nada. Se cae al piso. Usted no tiene que tenerle miedo a nada. Él lo que hace es gruñir y hacer ruido, porque gritan. Usted le manda, enmudece en el nombre de Jesús, para que no te fastidie más. Y te va fuera. Y si usted quiere saber por qué se está pegando tanto, pues hace como yo hice en una ocasión que usted vio que le pregunté quién era él. Y después lo mandé fuera. ¿Ves? Pero ya eso tenía una motivación y una razón de ser que en el seminario de liberación lo vamos a estar hablando. Yesenia levantó la mano. Sí, no, y usted no puede administrar liberación si usted tiene miedo de algo. No, que no está en autoridad. Pero si no ha sido bautizado. No, tiene que ser bautizado. Bautizado y preferiblemente que haya recibido el bautismo del Espíritu. Y que ya esté hablando lengua. Sí, eso es así. Para que esté full blast. Usted cuando le va a dar al enemigo, usted no le va a dar con una plumita así, usted le va a dar con un marrón de 70 libras por el casco. Para que no se vuelva a parar. Sí. Sí. Con todo el switch. Sin pena, si usted tiene la autoridad, usted está pagando el precio. Olvídese de eso. Se metió con la gente equivocada. Más nada. Que se vaya para otro lado. Dice, poder sobre el pecado. Jesús tenía poder para perdonar el pecado. Estamos hablando de Mateo 9:6, que dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí el perdón es muy importante, porque el perdón es una llave para que la autoridad venga a residir a ti. Si tú no perdonas, ni te perdonas a ti mismo, no puedes recibir la autoridad del reino. Porque al no perdonar, estás diciéndole, yo soy mejor que Jesús. Yo soy mejor que lo que hizo Jesús y no voy a perdonar. Se llama orgullo. Y eso hace que tú le entregues la autoridad a Satanás y no venga la autoridad de Cristo sobre tu vida. Cuando tú perdonas, tú estás reconociendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y tiene que ser así como Él lo dijo. Porque Él es el que tiene la autoridad para perdonar. El perdón es una llave para que la autoridad venga a residir en tu vida. La persona que no sabe perdonar, la persona que tiene problemas para perdonar, aunque sea su padre del pasado y esté muerto, tiene que entrar al conocimiento de su verdad y tiene que reunirse conmigo. Porque no puede pasar de este nivel, no va a subir. No va a subir. No importa lo que yo ore, no importa los ayunos que haga, no importa lo que usted haga, no va a subir. Y le digo más,
tampoco va a ser salvo. Alaba al Rey. No es salvo. No es salvo por la razón clara. Usted está creyéndose más importante que Jesús. Usted al no perdonar está echando por el piso lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. ¿Qué dijo Él en la cruz del Calvario? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y ese tipo era una bola de carne, ¿tú me entiendes? Ese tipo sufrió dolores allí en cantidad. Esto no fue fácil. Ni la película de Mel Gibson se asemeja a lo que pasó allí. Entonces, el perdón es una llave para que usted pueda entrar en la autoridad del reino. Acuérdese siempre. Es más, una persona que no perdona no puede ser libertado. No recibe liberación. Porque en última instancia, la liberación viene no por la autoridad que usted tenga, sino por la autoridad que esa persona que va a ser libertada en el reino tenga. Es una gran equivocación de mucha gente que ministra en liberación. Ah, no fue libertada porque cuando tú oraste. No. Eso llega a su momento donde va a ser totalmente libertada, porque la autoridad para ser libertada, a pesar de que pueda residir en quien la ordena, tiene que estar existencialmente vigente en la persona que recibe la orden. ¿Me explico? El campo de batalla de la persona que está acuartelada bajo el poder de Satanás, esos poderes de las tinieblas están en la vida del creyente, porque almáticamente Él le ha dado la posibilidad legal para que se mantengan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Usted viene y le ordena la liberación, pero no ocurre, y puede ocurrir más adelante, o más tarde, o años después, meses después, no importa cuándo sea, no ocurre en el momento, porque es un proceso de conocimiento en la persona que recibió la orden. Entonces, el espíritu inmundo que está almáticamente atando a la persona, sigue ahí hasta que esa persona liberta esa área almática para que pueda ser libre. Y cuando la persona reconoce que está mal, decide entregárselo y pasa por el proceso, ¡pum!, viene la liberación. No es porque el que esté orando por liberación no tenga la autoridad. Alaba al Rey. Mira el desconocimiento donde lleva alguna gente. Oh, alguien levantó la mano aquí, hablando. Amén. Hey. Damos la gloria al Señor por tu vida. Y ahí fue. Y fue grande eso porque él no se paró un día y me dijo, ¿y qué tú le hiciste a mi marido? Y yo no, el Señor. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Es verdad lo que tú dices, uno puede hablar con las personas y nosotros estamos abiertos a orar y dar rodillas, pero hay un punto en que el Señor está pendiente. A mí me pasa de esa manera y yo espero que Él me indique y ahora voy a las personas cuando Él me indique. Amén. Porque yo sé que Él está trabajando con esa persona. Eso es. Y así mismo se lo digo. Eso es. Muy bien. Nos quedamos en donde estábamos aquí. Ok. Al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados con su palabra, echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Fíjate que al atardecer trajeron a él muchos endemoniados, con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Quiere decir que la enfermedad tiene un espíritu inmundo asignado con un nombre para causar enfermedad. El conocimiento pleno de esta verdad, viviendo en la armonía correcta de nuestro ser, tiene que venir la sanidad. ¿Qué le estoy diciendo? Por ejemplo, si usted está sobrepeso, y usted es hipertenso porque está sobrepeso, o usted es hipertenso porque tiene algún problema intrínseco, usted tiene que orar en esa dirección para entregarle esa enfermedad conforme a la necesidad que no ha sido cubierta en su ser. ¿Para qué? Para que Dios traiga la sanidad. Y esto es importante porque esto no es por el pecado. No todo es pecado y no todos son demonios. Es que a veces nosotros dañamos las cosas porque no hemos trabajado lo que tenemos que trabajar en nuestra vida.
Y tenemos que enfrentar unas realidades que intrínsecamente las hemos arrastrado toda la vida. Yo, por ejemplo, a mí me subió mucho la presión, de buenas a primeras. Y empecé a trabajar con mi ser interior. Y empecé a trabajar con arquitectura desde niño. Pues yo fui maltratado. Y fui a trabajando todas esas áreas de mi vida. Hasta que hubo un release. Y aún teniendo 15 libras o 17 libras de sobrepeso, la presión anterior a lo normal. Y ya no tomo medicamentos. Pero fui trabajando por años eso. Eso no fue que fue mañana. Y no fue un milagro, es que Dios permitió eso en mi vida para que yo procesara el desarrollo humano que tenía que desarrollar a nivel cognitivo de la sanidad divina. Porque es un proceso. Y eso viene. ¿Estamos claros ahí? Eso no quiere decir que usted lo va a hacer ahora y usted va a dejar de tomar las pastillas para X o Y. No, usted tiene que tomárselas y trabajar con usted esas áreas. Sí, porque la gente, pues yo voy a tomar las pastillas, ahora voy a orarle. No, eso no es así. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Es trabajar con uno. Orlando me levantó la mano. Cuando uno está orando por una persona, por ejemplo, una persona enferma, Sí. puede llamar con autoridad de enfermedad. Sí, por su nombre y echarla afuera. Claro. Porque como, o sea, no todos son demonios, pero sí puede haber. Pero lo que pasa es lo siguiente. La enfermedad tiene un nombre y ese nombre responde a un pichón espiritual. Por ejemplo, cáncer es una entidad espiritual que trastoca las bases nitrogenadas de las células, las hace equivocar y crece el tumor. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene un nombre. Y usted tiene que llamarla por su nombre, porque cada evento nefasto contra la palabra de Dios tiene un nombre que es demarcado para responder a la autoridad que lo llama por su nombre y lo echa afuera. Cuando Dios te mostró el cáncer de él, te lo mostró, tú no lo sabías, te lo mostró con nombre. Un cáncer que está regado por el cuerpo. Se llama metástasis. Él no usó la palabra metástasis porque el Señor lo usó a él para decirle, no es que está regado por el cuerpo. Porque amor, si dice metástasis, él como no es médico, dice, bueno, metástasis, ¿cómo rayos es esto? Espérate. No entiendo esta palabra. Dios lo conoce. Le dijo que está regado por el cuerpo. Estaba, pues ya no está. Y entonces se lo explicó de esa manera. ¿Ves? Porque Dios nos conoce. Dios sabe cómo nos tiene que hablar. Para que podamos entender con el nombre. Muy bien, seguimos. Poder sobre la naturaleza. Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Todo lo que ocurre en el mundo, los vientos, los aires, las corrientes, las aguas, las tormentas, las nubes, todo, corresponden a campos eléctricos que se funcionan y se fusionan para un movimiento que responda a un propósito divino. Eso no ocurre así porque sí. Ese propósito divino, Dios tiene el control para que su pueblo le conozca a Él. Ya mismo, Checo. Y ese control, nosotros tenemos que entender que está bajo su tutela para un propósito. Fíjate qué grande es esto, que todas estas islas que están alrededor y las placas donde está Puerto Rico anclado, todas han vibrado. Y sin embargo, Puerto Rico no ha recibido un sacudón fuerte. Lo que hemos recibido son unas sacudidas suaves. Porque Dios tiene un propósito. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Puerto Rico está dormido con esto. Se ha echadito para atrás, creyendo que siempre el favor de Dios va a estar con nosotros. Y mira cómo tenemos un pueblo revuelto, matando gente y haciendo barbaridades. Y la iglesia totalmente dominada por Satanás, bajo el nombre de cristianismo. Ya no te digo otras religiones que sabemos claramente. Pero este es el detalle, que Dios tiene eso en control para que lo conozcan a Él. El propósito de lo que pasó en Haití, por ejemplo, recientemente, en Chile y en otros países, es para que lo reconozcan a Él. Es para que lo busquen a Él y Él pueda entonces glorificarse en las vidas que están allí. No es que Dios mata sangre inocente. No es que Dios no se apiada de aquel que no conoce. Dios tiene cuidado de cada detalle. Y Él lo sabe. Pero Él tiene que de alguna manera manifestar su poder para que lo busquen en espíritu y en verdad.
porque eso es parte del propósito de Dios en la vida del pueblo. Dios no se complace que tengamos un Sodoma y Gomorra como tenemos aquí en Puerto Rico. De hecho, la iglesia no se ha levantado a denunciar esas cosas y ha enmudecido, permitiendo que el gobernador de Puerto Rico, la alcaldesa y 2 o 3 más permitan los matrimonios con mismo sexo. Hay que denunciar eso, hermano. Y donde quiera que nos paremos, la verdad tiene que sonar en las 4 campanas. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo bote y si participamos admitiendo esa mentira, nosotros vamos a ser copartícipes de esa mentira. Y Dios nos va a pasar juicio de eso. Igualmente el pastor que se atreva a casar un hombre con un hombre y una mujer con un hombre, está mal. No debe existir como pastor. Igualmente no pueden haber iglesias de lesbianos ni de homosexuales. No pueden haberlo porque la palabra lo denuncia. Y la palabra en ese sentido claro y tangencial no hace excepción de personas. Y la iglesia tiene que tener una postura radical, sin miedo, denunciarla. Y a los políticos llamarlo por su nombre. Usted está equivocado, como se lo dije yo. A mí no me importa decirle la verdad, pero usted tiene que saber la verdad porque usted es un ignorante. No voy a decir el nombre porque usted a lo mejor algunos saben ya. Pero hay que decírselo. ¿Por qué? Porque es deber de nosotros. Que no le guste, tú vives bajo la autoridad y poder de Dios, el que te cubre y te protege y te bendice es Dios. No es ningún político, no es el poder del Tesoro de Estados Unidos, no es el secretario de Justicia que hace admisión de todas estas cosas. Es Dios, sobre toda creación. Y aunque usted no lo crea, ellos están conscientes de esto, pero están mirando esto a nivel de votos y dinero. Y yo no vendo la palabra de Dios, ni por poder, ni por dinero. Y usted tiene que mantener esa misma posición, porque ninguno de ellos me paga mi salvación. Y esa es la posición de la iglesia. Damos la gloria al Señor. Seguimos aquí. Estamos aquí. Checo, ¿me querías hablar algo? ¿Está relacionado al tema aquí? Rápido, bien. La tecnología está avanzando tanto que ya hasta los cambios atmosféricos están controlando la tecnología. Y eso es hasta donde llega la rebelión del hombre de querer controlar todo y no permitir a Dios que haga su función como Dios. Ajá. Que es como la Torre Babel, es la Babilonia. Sí, es la Babilonia, esa es la acción cibernética que tenemos hoy en día, ¿estamos de acuerdo? Sí. Eso es así. Hablando de diferentes idiomas, es un símbolo representativo de la misma Torre de Babel. La acción cibernética del Internet. Muy bien. Todo eso es engaño. Muy bien. Muy bien, muy bien. Poder sobre todo hombre. ¿Cómo le diste autoridad? Bueno, yo creo que lo dejamos aquí o seguimos. Son las 9, queremos orar, ¿verdad? Ok. Poder sobre todo hombre. ¿Cómo le diste autoridad sobre todo hombre, que es decir, toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que has dado? Le has dado. Fíjate que esto está hablando de un propósito que es glorificar al Padre, o sea, darle a conocer. Por lo tanto, al darse a conocer el Padre, vamos a conocerle a Él y tenemos vida eterna. Esto es importante que lo entendamos desde el punto de vista que el propósito de darle autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a lo que has dado, el propósito es glorificar al Padre, o sea, darle a conocer. Por lo tanto, al conocer a Jesús, al conocer a Dios, obtienen la vida eterna. Porque su verdad los hace libres. Vamos a dejarlo ahí. Quiero orar por las peticiones. Y nos quedamos en la página 41 para entrar entonces, poder sobre sus enemigos. Lo voy a dejar aquí porque el poder sobre sus enemigos hay que desmenuzarlo bastante. Y aquí ir un poco más despacio y ya son las 9:05. Así que aquellos que estén por internet, sírvase a escribir sus preguntas, sus dudas, les vamos a contestar vía internet. Ponga su website, automáticamente entra de todas maneras
Y si tiene oración, escríbala ahí para estar orando continuamente por eso. Vamos a orar ahora, vamos a ponernos en pie, vamos a orar por las peticiones. Ya mañana es día de trabajo, ¿verdad? Peticiones de oración. Yanira. La fecha del concierto. 16 de febrero, Purabuc. Purabuc está en San Patricio. Digo, en Santa María, perdón, Santa María Shopping Center. No se pase ahí, no se pase. Vayan por allá, lleven los jóvenes. Sí, eso va a estar tremendo. Ellos han preparado cosas preciosas para el Señor. ¿Quién más? Juan. Sí. Por mil de salud. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá. Ajá. Ajá, sí, se levanta el enemigo. Persecución. Una hostigación. Sí, ¿es lesbiana? Ella es atea y hace muchísimo desde que ella empezó a estar más cerca de Dios y buscar lo que es la palabra y la oración, ahí empezó. ¿Quién más? Amén. ¿Y por qué Ana, pastor? Sí, porque a ver, se permita. Concierto. ¿Quién más? Amén, claro que sí. Yo quiero que ores por la petición del evangelista Silvestre. Silvestre se den oración para detrás. Yo oré por él, después voy a orar por todo lo demás. Por mi segunda hija, que necesita aprender. El nieto. Rico, aleluya. Un aplauso, Orlando. Salud, José. Estamos aquí. Ajá. Eddie. Amén. Tu hija no ha venido, ¿eh? Yesenia. Amén. ¿Quién más por ahí? Jeremy. Amén, claro que sí, importante. Amén. Amén. Entonces vas a orar por esto, no nos ponen de acuerdo, entonces voy a orar por esto las peticiones. Pero quiero que ores en la dimensión de que toda angustia mental de fuera de Dios, el enemigo lo está fastidiando también. Vamos a orar, yo voy a interceder por eso, para dar frente y voy a orar por eso. Como Dios, ponga sus manos hacia acá. Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús nosotros venimos atando y echando fuera todo aquello que se levanta para la fe de tu Hijo. Ahora lo cancelamos, lo anulamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y allí, donde su esposa está padre. Tú eres el Dios de la justicia, tú eres Jehová y que Señor, le enviamos tu palabra en aquel lugar donde tu hija pone, Dios mío, para ella trabajar diariamente. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora enviamos tu palabra para que tus ángeles, Señor, ángeles guerreros, ángeles, aleluya, con espadas de fuego, ahora mismo en el nombre de Jesús, ay, vayan rompiendo toda obra del
diablo en aquel lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Nosotros ponemos muro, antemuro, cobertura, centro de protección alrededor de tu hija. Tu palabra dice que el ángel de Jehová campa, ¡ay, santo! Alrededor de los que le temen. Por lo tanto, enviamos tu palabra, esos demonios mueren en los aires. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, quita la carga de tu hijo, Padre. Y que tu hijo pueda experimentar la victoria que tú le das a su esposa, a tu siervo. Ahora mismo le declaramos esa cobertura en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos esa liberación plena, amasaquía, y total en el nombre de Jesús. Los cubrimos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, Señor, poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, ahora oramos, Señor, por cada una de las personas que están enfermas y que han sido mencionadas aquí. Tu palabra dice claramente que Jesús pagó el precio de nuestra salvación y que por su llaga hemos sido sanados. El precio de la sanidad incluye y está incluido en la salvación. Hoy clamamos a ti, Padre, porque cada enfermo que está presente aquí, porque cada enfermo que hemos orado porque se ha sanado a distancia, venga la sanidad, creyendo y sabiendo que tú lo harás mucho más abundantemente de lo que alcanza nuestra mente a pensar. Atamos y paralizamos todo espíritu de enfermedad. Lo cancelamos, lo anulamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que a causa de la unción, el yugo se quebranta, las cadenas se rompen, los cerrojos se abren y la virtud de sanidad viene en el nombre de Jesús sobre la vida de cada uno de ellos. Tal y como dice tu palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y hoy, Señor, clamamos a ti porque esa sanidad venga sobre tus hijos y que te puedan adorar, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, que todo aquel que está angustiado, que todo aquel que está en congoja, que todo aquel que está deprimido, de todo aquel que tiene emociones negativas, la atamos, la reprendemos, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que el gozo tuyo viene a causa de la unción. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Vamos, nos vemos Dios mediante el jueves aquí, como de costumbre, el viernes el culto de jóvenes, el sábado, el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a recoger, y pueden sentarse, vamos a recoger las ofrendas, se me iba a olvidar las ofrendas, gracias. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cantan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Gracias, Señor. Gracias. Sí, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Levantamos estas ofrendas y te las presentamos a ti, dándote gracias por el dador alegre, porque tu palabra dice que tenemos que dar con gozo y con alegría, porque tú bendices no al que da con tristeza, sino al que da con gozo.
Y en esta noche hemos dado con gozo, aleluya, y estamos seguros de que tú vas a prosperar estas ofrendas, las vas a multiplicar, Señor, para el engrandecimiento de tu obra, y tú se las devuelves a tus hijos al 100% en una medida apretada, remecida y rebosante, como enseña tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. De los que están aquí, ¿quiénes no tienen el panfleto para mandárselo a copiar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien más? Para mandarle a copiar el panfleto, porque todavía faltan clases en cantidad. Vamos a poner 7, ¿verdad? 8. Vamos a copiar 10, está bien. Padre, te doy gracias en esta noche por este manjar de tu palabra, por la revelación de tu palabra. Te pido que tú les guardes, que tú les prosperes y que la palabra vertida aquí se la reveles día a día de tal manera que sean transformados, libertados y sanados. Y que cada día que pase, a través del conocimiento de tu palabra, tu autoridad se plasme en ella. Tu ubicación sea clara y la identidad sea fortalecida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría.